Bien, en continuación con el tema de hueso, vamos a hablar un poco de la histogénesis del hueso. Y desde ahorita les voy diciendo que la histogénesis del hueso pues, se da en el periodo embrionario y también en el periodo del adulto, ¿no? El periodo del niño a medida va creciendo, ¿verdad? Incluso hasta la adultez. Y todo esto lo vamos a encontrar en dos tipos o en dos formas de crecimiento, conocidos con el nombre de crecimiento intramembranoso y el crecimiento endocondral. Entonces, aquí tenemos un resumen de estos dos tipos de histogénesis, ¿verdad? Vemos que la formación intramembranosa del hueso usualmente ocurre en los huesos aplanados, en los cuales las células mesenquimales, que en este momento, durante el periodo embrionario, pues usualmente hay poca vasculatura. A medida va avanzando el crecimiento del embrión, pues va adquiriendo mayor cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, estas células mesenquimales, al entrar en contacto entre ellas, pues van a comenzar a diferenciarse, ¿verdad? En células que tienen capacidad de formar hueso, ¿no? Es decir, el primero en células osteógenas y posteriormente células osteoblastos, ¿no? Estos osteoblastos que tienen la capacidad de formar hueso. Entonces, en esta vía de la formación intramembranosa, ven ustedes que las células mesenquimales directamente se transforman en células productoras de hueso, es decir, hay una formación directa de hueso a partir de la línea de la célula mesenquimal. Sin embargo, en la formación endocondral del hueso, pues aquí vamos a ver que ocurre algo diferente. En esto vamos a decir de que hay un tejido intermediario y este tejido intermediario es el cartílago. El cartílago entonces forma una especie de molde miniatura que posteriormente va a cambiar y va a ser osificado para formar posteriormente el hueso como tal, ¿no? Entonces, este tipo de osificación ocurre principalmente en los huesos largos, así como en unos huesos cortos del cuerpo, ¿no? Entonces, vemos aquí los ejemplos, ¿no? Recordar de que el mesénquima va a seguir una vía que va a terminar formando lo que es el osteoide. Entonces aquí vamos a ver que el mesénquima, pues van a existir ya vías moleculares de señalización, en lo cual esta célula posteriormente se va a convertir a una célula osteoprogenitora y aquí lo que quiero que vayan viendo es que las células mesenquimatosas forman células osteoprogenitoras que posteriormente van a formar osteoide. Luego este osteoide, vean ustedes que va a formar algo que se llama blastema óseo, que es cuando tenemos esta matriz ósea que todavía no se ha calcificado de una manera adecuada. Entonces vean que está rodeado por puros osteoblastos, formando unas especies de trabéculas inmaduras. Entonces a esto lo conocemos con el nombre de blastema óseo. El blastema óseo entonces tiene que mineralizarse, entonces es aquí donde el calcio llega desde los vasos sanguíneos y comienza a mineralizar las trabéculas, ¿verdad? O el blastema óseo. El tejido conectivo que se encuentra hacia la periferia va a formar lo que conocemos con el nombre de médula ósea, ya sea amarilla o roja, ¿verdad? Dependiendo de las células o del hueso, ¿verdad? Donde está ocurriendo esta formación. Las formaciones de la trabécula usualmente ocurre desde el centro hacia la periferia, o sea que hay un crecimiento desde adentro de la trabécula hacia afuera a medida se va depositando el osteoide que va a encontrarse inmediatamente abajo de los osteoblastos, ¿no? Y recordar, ¿verdad?, que este tejido conectivo mesenquimatoso, ¿verdad?, que no se va a calcificar y que va a estar hacia la periferia de estas trabéculas, va a formar lo que posteriormente es conocido con el nombre de endostio y periostio, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos. Estos son cortes histológicos de huesos craneales a nivel de feto. Encontramos entonces este blastema que está en el proceso de la calcificación. Vemos que hay probablemente haya formación de hueso compacto, ¿verdad? La formación del hueso compacto que puede formar lo que serían las tablas óseas. Y vean ustedes que el tejido conectivo que se encuentra afuera del hueso, ¿verdad? La osificación membranosa, prácticamente es un tejido conectivo sumamente laxo, ¿verdad? Probablemente en este momento aún sea embrionario, muy vascularizado, y posteriormente a ello, ¿verdad? Este tejido, recuerden que va a formar parte del tejido hematopoyético que les he mencionado. Aquí vemos más cortes histológicos de la osificación intramembranosa, vemos las trabéculas que ya tienen características de hueso trabecular, vemos los osteoblastos, aquí se miran sumamente reactivos, aquí ya se miran un poco más aplanados.
Y recordar de que también es común en este tipo de hueso encontrar abundantes osteoclastos, ¿verdad? Porque están en ese proceso de remodelación. Aquí vemos, por ejemplo, tinciones específicas que nos ayudan a identificar el osteoide, que es esta línea rosada más hacia la periferia. Y aquí ya tenemos un poco más de trabéculas calcificadas con mayor cantidad de colágeno, ¿verdad? Que obviamente nos ayudan a detectar el hueso que ya ha sido osificado en este corte. El otro tipo de osificación es la osificación endocondral. Entonces recordar que para esta necesitamos este tejido que está acá, que es el tejido cartilaginoso. Y vean ustedes cómo este tejido cartilaginoso comienza a modificarse al punto en que se calcifica y posteriormente es reemplazado por tejido óseo. Aquí vemos ya el tejido óseo en el proceso de la formación, ¿verdad? De la calcificación del hueso. Entonces vean ustedes que para ello existen dos formas de osificación. La primera es la osificación primaria, que es la que ocurre específicamente a nivel del molde de cartílago que se va a formar en el embrión. Y para esto ven ustedes que el molde de cartílago casi siempre va a crecer en forma aposicional e intersticial, ¿verdad? Ya sea por parte de mismos condrocitos que se encuentran adentro de las células, incluso por el pericondrio, ¿verdad? De las diáfisis. Entonces, las células que van quedando aquí en la parte central usualmente se van a sufrir cambios de hipertrofia, es decir, que la célula se va a volver más grande y va a acumular grandes cantidades de glucógeno y esto va a requerir mayor cantidad de oxígeno. El pericondrio usualmente sabemos que es vascularizado, principalmente en esta región cercana a la diáfisis. Aquí ya vemos los condrocitos hipertrofiados, que se ven más grandes hacia la región central. Entonces, el cambio de la vasculatura del pericondrio, ¿verdad? Va a traer mayor cantidad de vasos sanguíneos, lo que va a permitir que las células que se encuentran en este pericondrio, que son las células condroprogenitoras o condrógenas, puedan transformarse en células osteoprogenitoras o incluso en osteoblastos, ¿verdad? Que van a permitir el cambio del tejido pericondrial a un tejido perióstico. Entonces, ya una vez que existe el tejido perióstico a nivel de la diáfisis de estos huesos que están en el proceso de la osificación primaria, ven ustedes de que ya puede comenzar a sintetizarse matriz ósea. Entonces los osteoblastos van a sintetizar esta matriz ósea y van a formar estas estructuras primarias que vemos a este nivel que van a recibir el nombre de collares óseos. Los collares óseos o collares óseos subperiósticos son zonas donde ya hay osteoide, ¿ok? Porque ya hay osteoblastos. Y al haber osteoblastos, entonces permite de que ya exista la formación de un osteoide que en este momento todavía no esté mineralizado adecuadamente. Vean ustedes que al momento de que ocurre la formación de estos collares óseos subperiósticos, también inicia el proceso de la vasculatura central de la diáfisis. Esto es muy importante porque a medida entran los vasos sanguíneos hacia la diáfisis o hacia la región central del hueso o del cartílago hipertrofiado que habíamos visto, que incluso puede empezar a calcificarse, puede empezar a acarrear células osteógenas hacia las partes más centrales del cartílago, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad? Al momento de que comienzan a viajar estos vasos sanguíneos, ¿verdad? A través de unas estructuras que se llaman brotes periósticos, entran los vasos sanguíneos hacia el cartílago más profundo. Entonces, estos brotes periósticos, vamos a decir que están constituidos por células osteoprogenitoras y vasos sanguíneos que están migrando hacia la parte más profunda del cartílago. Y de esta manera, el cartílago que está hacia la parte central del hueso va a ser reemplazado por hueso, primero trabecular y posteriormente por hueso compacto, aunque el hueso compacto está más relacionado a la osificación procedente del periósteo, ¿verdad? Vemos que también algunos de estos brotes periósticos también intervienen en la formación del hueso compacto. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo la progresión de la vasculatura que llega a la diáfisis del hueso, pues vean ustedes cómo aumenta. Estos vasos sanguíneos usualmente son conocidos con el nombre de vasos sanguíneos nutricios, ¿verdad? Porque se encargan de llevar la irrigación a todo el sistema óseo, ¿verdad? Desde el punto de vista hueso compacto y hueso esponjoso. Y vean cómo la osificación llega justo a nivel de la metáfisis del hueso. Y aquí tenemos una zona grande que serían las epífisis que se van a encontrar prácticamente
no calcificadas y pues no va a haber hueso a ese punto, ¿verdad? Entonces, en ese momento llega lo que serían los centros, ¿verdad? O se forman los centros de osificación secundario, ¿verdad? Que ya los vemos a este nivel. Bueno, entonces los osteoblastos generan mayor cantidad de matriz ósea en la superficie del cartílago calcificado y forman, ¿verdad? Complejos de cartílago y hueso calcificado que posteriormente se va a reabsorber para formar la famosa cavidad medular, ¿no? El reemplazo del cartílago diaficiario, ¿verdad? Y de prácticamente toda esta formación de esta vasculatura hace que se forme esta cavidad a este nivel, pero no va a pasar de esta, ¿verdad? Que sería la futura placa o disco epifisiario, ¿verdad? Va a llegar hasta este punto. Y recuerden que la importancia de que este disco epifisiario se encuentre abierto, pues radica en que después del nacimiento va a continuar el crecimiento del hueso y este va a ser entonces el crecimiento longitudinal que va a tener el hueso. ¿Verdad? Por eso un niño al inicio chiquito y después va a ir creciendo. Aquí vemos algunos cortes histológicos. Vean cómo hay un tejido conectivo hacia la periferia, que sería el pericondrio. Aquí vemos un poco más del pericondrio. Aquí tenemos cartílago inmaduro, que también es un tipo de cartílago hialino inmaduro. Aquí vemos los condrocitos hipertrofiados. Y vean que estos condrocitos ya se miran calcificados, ¿verdad? Entonces, este sería un centro de osificación primaria, donde tenemos un estadio algo posterior al desarrollo y se observan las calcificaciones a nivel de la matriz cartilaginosa, ¿verdad? Esto no quiere decir que esto sea hueso, esto quiere decir que esto es cartílago que se ha calcificado. Entonces, forma la matriz cartilaginosa calcificada. Esto es consistente con un centro de osificación primaria a nivel de la diáfisis del hueso, ¿verdad? Ahí está el cartílago hipertrofiado. Vean los condrocitos, se ven más grandes si los comparamos con estos. ¿Verdad? Es lo que usualmente encontramos. Y aquí vemos lo mismo, vemos una placa de cartílago, vean cómo el hueso, ¿verdad? Ya está siendo reemplazado a este nivel y de igual forma hacia la periferia, ¿verdad? Aquí tenemos un poco aquí ya es periósteo porque ya está ocurriendo la formación de estas placas corticales, lo que van a ser posteriormente los huesos compactos y luego esto de aquí va a comenzar a calcificarse, van a entrar vasos sanguíneos y va a darse lo que es la formación del hueso medular. Entonces, este sería otro centro de osificación primaria diaficiaria, ¿verdad? Con formación, ¿verdad? De esta placa cartilaginosa que posteriormente está siendo reemplazada. Vemos un poco de la osteogénesis endocondral. Este es un corte histológico de una de las extremidades de un feto de 3 meses, ¿no? El molde cartilaginoso, ¿verdad? Se ve rodeado por todo este collar de hueso subperióstico que aquí vemos el periósteo y aquí está el hueso subperióstico. Recuerden que esto va a ser reemplazado en su totalidad, ¿no? Ahí está el collar subperiósteo y el centro de osificación. Aquí vemos cómo va a través de este, que sería el hueso, introduciéndose un vaso sanguíneo con estas celulitas que están aquí, que son células osteoprogenitoras. Entonces, este sería un famoso collar subperióstico con una yema de periósteo, ¿verdad? Recuerden que estos vasos sanguíneos se van a introducir y van a llevar células osteoprogenitoras hacia el cartílago profundo y lo van a reemplazar, ¿verdad? Ahí está la matriz cartilaginosa que aquí ya se ve calcificada, ¿ok? Y bueno, esto es el detalle, ¿verdad? De un centro de osificación primaria de más o menos un feto de 3 meses de edad, donde vemos el collar óseo subperióstico que es atravesado por la yema perióstica para continuar el proceso de la formación del hueso. Entonces, la formación secundaria ya dijimos que ocurría a nivel de las epífisis, cuando los vasos sanguíneos se introducen también hacia la parte más profunda del cartílago, ¿ok? Y también a través del movimiento de estos vasos sanguíneos, cuando llegan hacia la parte más profunda del cartílago epifisiario, este va a cargar células osteoprogenitoras que posteriormente se van a diferenciar en osteoblastos y que van a sintetizar la matriz ósea típica del hueso, ¿verdad? Y van a reemplazar el cartílago, dejando únicamente formado el cartílago de superficie, el cartílago articular y obviamente la placa o el disco epifisiario. Entonces aquí vemos que se forman estas zonas, ¿verdad? Aquí vemos la transición entre el cartílago hialino y vemos las zonas de osificación. Vean las células que son completamente diferentes, estos serían los osteocitos y aquí tenemos condrocitos, ¿verdad? Son células diferentes. Este sería entonces un centro de osificación secundaria, donde tenemos la osificación endocondral, obviamente, ¿verdad?
El cartílago hipertrofiado está sustituyendo prácticamente, está siendo sustituido por estas células, ¿verdad? Por esta matriz ósea ya de aspecto óseo, ¿verdad? Ahí tenemos la matriz cartilaginosa calcificada, el cartílago hipertrófico, ¿verdad? Se mira bastante grande, las células grandes, ¿verdad? Tenemos la matriz ya ósea aquí a este nivel calcificada, y luego tenemos aquí capa, toda esta sería una capa de osteoblastos, ¿ok? Los osteoblastos, recuerden que ya están sintetizando esta matriz. Y luego tenemos aquí este tejido conectivo que posteriormente se va a diferenciar en formar la médula ósea, por eso le llamamos médula ósea primitiva. Entonces, el hueso crece de manera longitudinal gracias a que tenemos estas placas o estos discos epifisiarios. Recuerden de que el crecimiento del cartílago hace que haya osificación y que a su vez, ¿verdad? Se pueda modificar la longitud del hueso. Entonces, aquí un poco oscura la imagen debido a que la cambié a última hora y no sabía que iban a quedar así oscuras, pues podemos identificar las 5 zonas de la placa o disco epifisiario, en las cuales siempre va a haber una zona de cartílago de reserva, que es la que va a estar pegado al centro de osificación secundaria de la epífisis. Luego este cartílago va a formar como una especie de grupos isógenos que van a ser lineales, que va a conocerse con el nombre de zona de proliferación. Luego esta zona de proliferación va a llegar a un punto en que va a tener menor cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y va a formar una zona de maduración o zona de hipertrofia. Luego estas células que ya se vuelven hipertrofiadas, y aquí la vemos muy bien, va a cambiar a una zona de calcificación, donde la matriz cartilaginosa va a comenzar a ser reemplazada por áreas de calcificación y que posteriormente esta va a formar la zona de osificación, que es cuando ya se ha formado exclusivamente el hueso, ¿ok? Hueso trabecular a este nivel, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un resumen de los tipos de las capas de esta placa o de este disco epifisiario. Entonces recuerden que aquí la zona de cartílago de reserva es donde están dispuestos los condrocitos de manera al azar. ¿Ok? Aquí pueden haber actividades mitóticas y puede haber muchos vasos sanguíneos cercanos, ¿verdad? No es necesario que el vaso sanguíneo se encuentre adentro de la matriz, pero sí recordar de que aquí tenemos hueso y esta es una zona vascularizada, entonces aquí podemos encontrar vasos sanguíneos, ¿verdad? Alguno que otro, ¿verdad? No es parte de la estructura del cartílago, pero sí podemos decir que es una zona más vascularizada y que posteriormente esta a medida va formando mayor cantidad de cartílago, vean ustedes de que se van estos condrocitos quedando aplastados, ¿verdad? Formando estas como pilas de monedas, ¿verdad? Así las describen algunos de los autores. Y vemos que aquí este se llama zona de proliferación. La zona de proliferación, los condrocitos van a proliferar, como su nombre lo dice, y van a formar estas hileras de células, ¿verdad? Que son grupos isógenos. La única diferencia es que estos grupos isógenos se disponen de manera paralela una con otras, ¿verdad? Indicando un crecimiento longitudinal de la placa o del disco epifisiario. Mientras esto está ocurriendo, las células que van quedando de manera más distal, ¿verdad? Que van hacia la parte más baja, van a sufrir cambios de maduración o de hipertrofia. Y aquí vemos que los condrocitos, este punto, ¿verdad? Se vuelven ya, son sumamente maduros, ¿verdad? Son sumamente hipertrofiados, grandes, ¿verdad? Comienzan a acumular glucógeno y pues aumenta, ¿verdad? El tamaño de las lagunas, obviamente por la misma hipertrofia de la célula, ¿no? A este nivel también podemos decir de que se sintetiza fosfatasa alcalina y este es un marcador importante que se puede medir y que podemos hacer correlación clínica con niños que tengan sobrecrecimiento o que tengan poco crecimiento de sus huesos, ¿verdad? Esto se puede medir, por ejemplo, si hay un niño que tiene algún trastorno del crecimiento, ¿verdad? Podríamos medir concentraciones de fosfatasa alcalina en sangre. Luego tenemos la zona de calcificación, que es cuando ya los condrocitos pues, han empezado a morir, el, la matriz cartilaginosa comienza a calcificarse y entonces prácticamente esta zona posteriormente va a ser reemplazada por la zona de osificación, en la cual ya comienzan las células es decir, a barrer los condrocitos muertos, ¿verdad? La matriz ósea ahí, ya invade, ¿verdad? La matriz cartilaginosa y se está sintetizando esa matriz ósea, ¿verdad? Se está volviendo a recalcificar lo que se había o lo que se tiene que reabsorber para formar posteriormente las famosas
trabéculas. Pero entonces aquí comienzan a aparecer trabéculas óseas bien calcificadas con todos los componentes que hemos visto. Y aquí vemos capas de condrocitos, perdón, de osteocitos que se encuentran revistiendo estas zonas de osificación. Recuerden que para que ocurra la formación de hueso se requieren estas células derivadas del hueso, ¿verdad? Que en este caso serían las osteógenas y posteriormente los osteoblastos. Y aquí lo vemos más de cerca, únicamente vemos las pilas de monedas, ¿verdad? En las áreas de proliferación. Aquí vemos la área donde las vemos hipertrofiadas. Luego aquí vemos cómo comienzan a calcificarse esta matriz y luego a la formación de hueso. Vamos a hablar un poco acerca de las articulaciones, así que vamos a hacer un pequeño repaso nada más de los tipos de articulaciones, ver que algunas tienen ciertas particularidades y otras tienen características histológicas más específicas, ¿no? Sin embargo, hay unas que se llaman sinostosis, que estas son articulaciones óseas que van a carecer de movimiento. Y obviamente se van a formar cuando únicamente hay separación de dos huesos entre ellos. Usualmente esta separación tiene tendencia a osificarse, ¿verdad? O solamente, ¿cómo se llama? Interponen fragmentos de sus corticales que aparentan formar un solo hueso, ¿verdad? Y aquí tenemos dos ejemplos, las sinartrosis y las famosas diartrosis, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos de estas que se llaman sinartrosis, vemos las famosas suturas. Las suturas, vean ustedes cómo estos huesos planos forman como unas especies de aplanamientos corticales, ¿verdad? O de plegamientos de la corteza que están unidos por un tejido conectivo sumamente denso, ¿verdad? Que prácticamente mantienen estas estructuras o estos bordes óseos adheridos unos con otros, ¿verdad? Este es el ejemplo típico de las suturas. Las gonfosis son, por ejemplo, la sutura que encontramos a nivel de los alvéolos dentarios cuando hay eh, una proximidad entre un hueso cortical y una superficie ósea. En este caso, estamos hablando de una superficie que recibe el nombre de cemento y que estos están unidos por unas especies de ligamentos que se llaman ligamentos suspensorios del diente, que están constituidos por un tejido eh, eh, fibroso, ¿verdad? En este caso, un tejido conectivo celular colagenoso y que puede tener ciertas células, ¿verdad? Que en algún momento se convierten en células miofibroblásticas que permiten cierta movilidad al diente. ¿Verdad? Este es un tipo de gonfosis. La otra es una sindesmosis, ¿verdad? Es la típica articulación que encontramos en la tibia y peroné, ¿verdad? Que es esta membrana interósea que mantiene unidos estos dos huesos, ¿verdad? Entonces, eh, estas sinostosis, por ejemplo, las suturas pueden ser así dentadas, ¿verdad? Pueden ser de manera escamosa o pueden ser directamente planas, como ocurre a nivel de los huesos palatinos. Recordar que tienen muy poco movimiento, tienen muy poco tejido conectivo, pero de alguna u otra forma se mantienen unidos, ¿verdad? Y esto lo encontramos específicamente en los huesos del cráneo del adulto. Ahora, se hablan de otras suturas que son las suturas cartilaginosas. Las suturas cartilaginosas mencionamos dos tipos, la sincondrosis y la sindesmosis. La sindesmosis típicamente la encontramos a nivel de la sínfisis del pubis y para esta necesitamos un tejido fibrocartilaginoso, ¿okay? Que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El tejido fibrocartilaginoso de la sínfisis del pubis, en la cual obviamente las dos superficies van a estar unidas por el fibrocartílago y este fibrocartílago a la vez a sus extremos va a estar osificado, ¿verdad? Así que va a ser una articulación sumamente adherida y estable, ¿no? Y luego hablamos, por ejemplo, de las articulaciones de las costillas y del esternón, donde obviamente reconocemos de que hay una placa de cartílago que no se osificó y que esta placa de cartílago se va a unir a este otro hueso que sería el esternón, ¿okay? Lo hace a través de ligamentos, claramente, pero también las superficies óseas directamente se encuentran fusionadas con las placas de cartílago y hialino, ¿verdad? Entonces, este cartílago y hialino une estas dos superficies óseas, ¿verdad? Es otro de los ejemplos que les puedo mencionar. Luego hablamos de las articulaciones sinoviales. Hay un montón de tipos de articulaciones sinoviales, solo quiero que sepan que tienen que formarse por la proximidad de dos huesos, que ambos van a estar revestidos por una superficie de cartílago. Y vean, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, las enartrosis, las articulaciones trocoides, ¿verdad? Las sillas de montar, las articulaciones condilias, las artrodias y los tipo gínglimo, que en este caso van a depender mucho del movimiento que van a hacer
estas superficies entre ellas. Lo que quiero que sepan es que estas diartrosis, ¿verdad? Tienen estas dos superficies o estas dos carillas articulares que van a estar constituidas por cartílago hialino, y aquí la vemos muy, muy claramente, ¿verdad? El cartílago hialino, así como lo vimos en la clase de cartílago, que tiene una capa profunda, intermedia, una superficial, ¿ok? Y que está expuesta a esta cavidad que recibe el nombre de cavidad sinovial, ¿ok? La cavidad sinovial va a estar prácticamente separada del medio externo por una cápsula articular. La cápsula articular a su vez va a estar constituida, aquí la vemos, por una membrana que se llama membrana sinovial y posteriormente por una capa fibrosa que puede ser procedente de los mismos ligamentos, ¿verdad?, que encontramos a nivel de esta articulación. Entonces, de esta manera se va a formar la cavidad sinovial, que en su interior va a contener líquido sinovial. El líquido sinovial va a estar constituido principalmente por agua, pero vamos a tener un material que le va a dar un aspecto un tanto mucoide o untáceo, ¿verdad? Como en este caso hablamos del ácido hialurónico, ¿verdad? Hay otras glucoproteínas como por ejemplo la luricina, y recordar de que aquí pues esta capa o esta cápsula articular va a llevar la oxigenación hacia el líquido sinovial y que posteriormente este oxígeno que se distribuye hacia el líquido sinovial va a llegar a las superficies articulares para nutrir a los condrocitos superficiales, ¿verdad? Y tanto más a los profundos, ¿verdad? Aunque los profundos también reciben oxigenación de las epífisis de los huesos. Entonces, de esta manera vemos que esta membrana sinovial puede tener ciertas características histológicas, ¿verdad? Y vamos a ver de que estas membranas sinoviales pueden tener tres componentes desde el punto de vista histológico, ¿verdad? Un componente propiamente fibroso, a lo que lo llamamos sinovio fibroso, ¿verdad? Hay otro que tiene mucho tejido adiposo y eso depende mucho de la zona de donde tomemos la muestra. Este sería un sinovio adiposo. Y luego tenemos un areolar que es menos fibroso, obviamente, que la sinovia fibrosa. Y entonces, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar unas especies de revestimiento de tipo no epitelial, así que esta es una cavidad que no está revestida por epitelio, ¿ok? Y que va a estar constituida por varios tipos de células, entre ellas, ¿verdad? Se hablan de las células tipo A y tipo B. Una de ellas tienen funciones de macrófago y otras de fibroblasto. Y aquí las vemos. Las células A se caracterizan porque tienen capacidad fagocítica, son considerados macrófagos, ¿ok? Que tienen obviamente todo un sistema endomembranal desarrollado, ¿verdad? Desde el punto de vista Golgi, ¿verdad? Pueden haber lisosomas, pero realmente casi no hay retículo endoplásmico rugoso. Y la función obviamente tiene que ver más que todo con la fagocitosis, en la cual obviamente se está combinando lo que se está fagocitando con los lisosomas para degradarlo, ¿verdad? Casi todo tiene que ver con la degradación del mismo líquido sinovial, porque aquí es donde principalmente se está reabsorbiendo. Y luego tenemos la célula tipo B, que sería un fibroblasto, una especie de fibroblasto modificado que tiene retículo endoplásmico rugoso muy bien desarrollado y que estas son las células que tienen la capacidad de sintetizar el líquido sinovial, ¿verdad? Porque van a sintetizar glucoproteínas y a su vez van a sintetizar ácido hialurónico, ¿verdad?, en sus membranas cuando está en el proceso de la liberación de estos disacáridos, ¿verdad? Aquí vemos los cortes histológicos, aquí vemos algunos ejemplos de células tipo A y aquí vemos algunos ejemplos de células tipo B. Recordar que el tejido conectivo subyacente, ¿verdad?, propiamente dicho, va a ser un tanto variable, ¿no? Recordar de que pueden haber áreas de tejido conectivo muy, muy laxo, así este tejido conectivo laxo es muy vascularizado y van a ser las zonas donde principalmente ocurre el proceso de síntesis de líquido sinovial. Y luego las otras áreas que son más fibrosas básicamente son áreas de soporte, de unión y de estructura, ¿no? Aquí vemos la histología, esta pareciera una capa de células epiteliales, sin embargo no es una célula epitelial, sino que es una especie, entre comillas, de epitelio sinovial constituido básicamente por células con capacidad fagocítica. Hay algunas consideraciones anormales a nivel del hueso y es importante que las conozcamos porque muchas de ellas tienen repercusiones a nivel de la síntesis y de reabsorción del hueso, ¿no? Así como de su matriz celular, así como también de las funciones celulares. Y la primera de ellas es la famosa osteoporosis, ¿no? La osteoporosis es una condición, ¿verdad?, conducida por la pérdida progresiva de la densidad del hueso. Y esta casi siempre se va a ver acompañada de una distorsión de la microarquitectura.
Y aquí la vemos, ¿verdad? Esta más o menos es un hueso normal de un adulto, donde vemos trabéculas óseas fusionadas entre ellas, ¿ok? De una densidad apropiada. Y aquí vemos, este sería el hueso, ¿verdad? Visto desde por microscopía de barrido, y vemos que las trabéculas están delgadas, incluso algunas de ellas han desaparecido, y esto entonces conlleva a que haya pérdida, obviamente, de la densidad de este hueso. Aquí vemos dos cuerpos vertebrales. Este sería un cuerpo vertebral de un adulto normal y este sería de un paciente que tuvo osteoporosis. Vean ustedes que está obviamente menos denso, hay menos hueso, ¿verdad? Y secundario a ello ocurre el famoso aplastamiento de los cuerpos vertebrales, que va a conllevar a muchas alteraciones, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico y funcional al individuo que tiene este tipo de osteoporosis, ¿no? Antes de que haya osteoporosis y que existan estas modificaciones estructurales, existe una condición que recibe el nombre de osteopenia. La osteopenia casi siempre se puede detectar por estudios de series óseas, que son estudios radiológicos, donde en estas series óseas nada más se detecta menor cantidad o menor densidad del hueso esponjoso a nivel de los huesos de la columna vertebral principalmente, ¿verdad? Pero también se puede identificar en cualquier otra parte de hueso, ¿verdad? Afecta mucho al, a la columna vertebral, así como a la cadera, ¿verdad? Que son los lugares donde usualmente ocurren fracturas, pero también a nivel de las muñecas, ¿verdad? Que también ocurren muy comúnmente fracturas secundarias a osteoporosis. ¿Qué causa la osteoporosis? La osteoporosis es causada por un desequilibrio o un desbalance que ocurre entre la actividad de los osteoclastos y de los osteoblastos, ¿no? Entonces, hay mayor actividad de los osteoclastos y menor actividad de los osteoblastos, que obviamente conlleva a que haya mayor reabsorción del hueso y menor síntesis del hueso. Entonces, esto conlleva a que haya más pérdida, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, algunas alteraciones que puede haber durante con la postura. Principalmente esto ocurre en pacientes ancianos. Aquí ven ustedes cómo hay pérdida de los cuerpos vertebrales. Vamos a decir que este es un cuerpo vertebral casi normal, pero estos de aquí han perdido la densidad, ¿verdad? Y aquí se están resaltando con estos estudios de imagen, ¿no? Estos son los lugares que les mencionaba, ¿verdad? Donde pueden ocurrir este tipo de alteraciones. El raquitismo también es otra condición que debemos de conocer y este se puede dar, bueno, el raquitismo se llama cuando ocurre en niños, pero en adultos recibe el nombre de osteomalacia, ¿no? Esto es secundario al déficit de vitamina D. La vitamina D es necesaria para el metabolismo del calcio, así como de otros iones a nivel del cuerpo, pero el principal metabolismo tiene que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, los niños que tienen déficit de vitamina D, usualmente que necesitan esta vitamina para reabsorber el calcio del intestino, ¿verdad? Y ayudar, este calcio, ayudar a calcificar de manera adecuada el hueso, ¿no? Y de igual forma dijimos que la vitamina D era sumamente necesaria para la síntesis de glucoproteínas adherentes también a nivel de los osteoblastos, ¿verdad? Entonces, usualmente genera deformidades por falta de osificación adecuada y por falta de adherencia de esta matriz extracelular, donde vemos estos ejemplos de desviación de los huesos, ¿verdad? Vemos que los huesos usualmente se tornan irregulares, ¿verdad? Con curvaturas anatómicamente anormales, lo que conlleva a que los niños tengan posiciones en varo o en valgo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de postura que ellos puedan adoptar, ¿verdad? Entonces así se llaman posiciones en varo o posiciones en valgo. La vitamina D es sumamente necesaria, ¿verdad? Alguna de esta vitamina D es sintetizada en la piel gracias a la acción de la luz ultravioleta sobre los lípidos, ¿verdad? Pero vean ustedes de que en la piel comienza el proceso de la síntesis, luego va al hígado, ¿verdad? Se sintetiza el calcidiol y luego el calcidiol llega a los riñones, ¿verdad? Que de alguna u otra manera favorece la reabsorción de calcio a nivel de los riñones y la absorción de calcio a nivel del tubo digestivo, ¿no? Aquí vemos que normalmente se requieren 1000 miligramos de vitamina D al día, perdón, de calcio, ¿no? La vitamina D pues, se mide en unidades, pero el calcio más o menos se requiere, el requerimiento diario va a ser de 1000 miligramos
y pues tienen que entrar al tubo digestivo, ¿no? Y de estos 1000 miligramos usualmente se van a perder por la vía fecal, más o menos unos 350 miligramos, y que el resto pues tienen que ser absorbidos por el intestino, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de este calcio, ven ustedes, va a llegar al torrente sanguíneo, ¿verdad? Para mantener una concentración o una osmolaridad normal de calcio, ¿verdad? A nivel de la sangre. Este es el valor normal de calcio que tenemos que manejar en individuos, ¿verdad? En adultos, de 9.2 a 10.4 miligramos por cada 100 ml. Entonces, este calcio de alguna u otra manera está favoreciendo los procesos de funciones celulares en todo el cuerpo, ¿no? Algunas de estas funciones es ir a depositarse obviamente al hueso para formar hidroxiapatita, ¿no? Y esto gracias al efecto de la calcitonina o en el caso de la PTH, que sería de la hormona del aparato hormona que ayuda a reabsorber el hueso para volverlo a llevar a la sangre, ¿no? Esto depende mucho de la concentración, ¿verdad? Este es el rango que siempre tiene que haber de calcio en la sangre. Si estos bajan, por ejemplo, si disminuye la cantidad de calcio en el cuerpo, entonces de alguna u otra manera, ¿verdad? Se tienen que activar estas vías de hormonas para producir que haya mayor degradación de hueso, ¿verdad? Y que el calcio se obtenga a partir del hueso. Si obviamente esto no se está dando un aporte de calcio adecuado, ¿verdad? A nivel del tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo más importante es tener esta concentración de calcio a nivel del tubo digestivo, ¿verdad? Mucho de este calcio se está eliminando y más o menos se eliminan unos 650 miligramos de calcio diario. Y vean ustedes que esto es lo que tendría que prácticamente reponerse, ¿verdad? Desde el punto de vista de pérdidas. Si hacemos un balance de las dos pérdidas, van a sumar obviamente los 1000 miligramos diarios, que son los que se deben de estar consumiendo a diario, ¿verdad? Entonces el riñón puede filtrar y puede eliminar este calcio, ¿verdad? Y usualmente puede reabsorber también este calcio, ¿verdad? Dependiendo de algunos de estos efectos hormonales, ¿no? Aquí tenemos un corte histológico de un disco epificiario normal y este sería un corte histológico de un disco epificiario de un paciente con raquitismo. Vean de que prácticamente hay un cartílago de reserva sumamente ampliado, ¿verdad? Y el resto de las capas histológicas pues no se van a encontrar de una manera adecuada. Y aquí vemos la desviación anormal, obviamente, de las extremidades en estos niños, ¿verdad? En valgo o en varo, ¿verdad? Usualmente es combinado, ¿verdad? Con otro tipo de malformaciones de la posición del pie. Aquí vemos la histología de estas trabéculas óseas. Vean que hay una gran cantidad de matriz que no se ha calcificado de manera adecuada, ¿verdad? Y aquí vemos estas zonas que ya sí serían las áreas de mineralización o de calcificación, ¿verdad? Realmente hay poca calcificación porque hay menor cantidad de calcio. La vitamina A también es importante, vean que interviene mucho en el crecimiento del esqueleto, ¿verdad? Ya dijimos que la ausencia de vitamina afecta tanto como el exceso de vitamina A. Las fuentes usualmente son carnes, ¿verdad? O en verduras, ¿verdad? Casi siempre aquí lo tenemos en forma de carotenos o de moléculas que se llaman provitamina A, o en el caso de las carnes, que casi siempre es una vitamina A preformada que llega al tubo digestivo en forma de retinol, en las células intestinales se va a reabsorber por múltiples mecanismos, casi siempre por la formación de kilomicrones, se van a esterificar en el hígado y posteriormente van a llegar hacia los tejidos periféricos siempre en forma de retinol, ¿verdad? Ocurre el proceso de la oxidación y el metabolismo en general. El déficit pues conlleva una serie de alteraciones, principalmente alteraciones oculares, en las cuales pues puede generar manchas, ¿verdad? Unas áreas de engrosamiento que se llaman queratomalacia o ulceraciones corneales. En los epitelios casi siempre causa alteraciones de la diferenciación celular, ¿verdad? Que pueden conllevar a metaplasia, incluso, ¿verdad? Entre signos de admiración queda la duda de si realmente existe o no un aumento del riesgo al cáncer en estos pacientes, ¿verdad? Esto es algo de manera general. A nivel del hueso, entonces, el déficit de la vitamina A causa una inhibición de la formación apropiada del hueso, lo que afecta obviamente principalmente
a los niños, ¿verdad? Que se encuentran en el crecimiento y hacia el nivel del cráneo, ¿verdad? Y de esta manera hay un hueso que tiene tendencia a verse un poco más débil, ¿verdad? Y en el caso de la hipervitaminosis, se va a encargar de erosionar el cartílago de las superficies, ¿verdad? Causando artritis secundaria, ¿verdad? Y de igual manera va a osificar prematuramente las placas o los discos epifisiarios, impidiendo ambas condiciones, impiden el crecimiento adecuado en estos niños, ¿verdad? Bueno, otra condición que causa alteraciones a nivel del metabolismo de los huesos, ¿verdad? O de este balance de los huesos es el hiperparatiroidismo. Recordar que el osteoclasto, ¿verdad? Es formado gracias a la función de esta célula, ¿verdad? Que sería el osteoblasto, ¿verdad? Vean que el osteoblasto tiene receptores para hormona paratiroidea y cuando este receptor recibe la hormona paratiroidea, activa el RANK, ¿verdad? Activa la síntesis de estos factores estimulantes de colonias de macrófagos, entonces hacen de que estos macrófagos sean captados y se conviertan en osteoclastos y se activen. Entonces, cuando tenemos demasiada hormona paratiroidea, este mecanismo se está repitiendo una y otra vez y se están formando muchos osteoclastos, entonces están conllevando a la pérdida del balance entre la función del osteoclasto y del osteoblasto. Y como resultado tenemos muchos osteoclastos en nuestros huesos, ¿verdad? Entonces vean que al tener muchos osteoclastos, el hueso esponjoso va a comenzar a ser fagocitado porque van a haber demasiados osteoclastos y van entonces a generar huesos con pérdida, obviamente, de su densidad, ¿no? Entonces lo que tenemos desde el punto de vista histológico en el hiperparatiroidismo es la formación de estos famosos que se llaman túneles de reabsorción, donde los osteoclastos se están introduciendo en estas trabéculas y están formando estos canales. Y aquí vemos los osteoclastos, que son estas células grandes que se logran ver desde alto aumento, de probablemente una vista de 10x. Entonces estamos viendo de que se están formando estos canales de reabsorción, lo que conlleva obviamente a que se dé un tipo de osteoporosis secundaria, ¿verdad? Con características más típicas y que clínicamente van a identificarse las concentraciones altas de hormona paratiroidea. El escorbuto es otra alteración que en este caso se da por deficiencia de vitamina C. ¿Ok? La deficiencia de vitamina C es muy importante. En general, la vitamina C es muy importante para la síntesis del colágeno, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos carencia de esta vitamina, entonces vamos a ver que van a haber muchos defectos en la formación del colágeno normal y que las alteraciones no solamente van a ser a nivel óseo, sino que van a encontrarse a nivel de la piel, a nivel de la cavidad oral, de los ojos, de los dientes, ¿verdad? Vean ustedes que estos pacientes, por ejemplo, si tienen una herida, van a tener, eh, eh, obviamente estas heridas van a costar que cicatricen, ¿verdad? Porque van a tener curaciones muy retardadas, porque obviamente no va a haber la formación de una cicatriz adecuada, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de la piel, va a haber tendencia a que los vasos sanguíneos se rompan y que formen equimosis, ¿verdad? O que formen petequias. Las encías van a tener tendencias a verse así rojas, ver una gingivitis y casi siempre inflamadas y van a tener tendencia a sangrar. Las articulaciones, ¿verdad? El periósteo, el pericondrio usualmente van a ser delgados, ¿verdad? Van a tener tendencia a sangrar, ¿verdad? Y esto es algo que se tiene que mantener también en cuenta, ¿verdad? En estos pacientes con escorbuto. Alrededor de los vasos sanguíneos usualmente hay colágeno y este colágeno en el escorbuto se pone demasiado débil, ¿verdad? Entonces se rompe con facilidad y entonces esto es lo que causa las hemorragias. A nivel del hueso, entonces, esta matriz ósea va a tener tendencia a ser irregular también. Incluso el osteoide, desde que se sintetiza, va a ser sumamente lábil, ¿verdad? Se puede romper fácilmente y esto va a conllevar entonces a que estos pacientes tengan cierto riesgo para desarrollar fracturas, ¿no? Entonces, las fracturas aparecen cuando hay pérdida de la continuidad del tejido óseo. Aquí vemos, por ejemplo, una fractura a nivel de- del cuello del fémur, pero puede ocurrir en cualquier zona, en cualquier región, ¿no? Esta pérdida de la continuidad. Entonces, lo que ocurre, ¿verdad? Es que después de esto, ¿verdad? Después de la pérdida de la continuidad van a haber una serie de sucesos
que van a conllevar a la reparación de esta fractura, ¿no? El tratamiento de la fractura obviamente es inmovilizarlo, porque si uno inmoviliza puede permitir que ocurra una adecuada osificación, si hablamos desde el punto de vista de cicatriz a nivel del hueso, ¿verdad? El problema es que al inicio esta cicatriz es demasiado débil y por eso a veces las fracturas se tienen que dejar por 2, 3 meses si es necesario, ¿verdad? El yeso de inmovilización, ¿no? Entonces, cuando ocurre una fractura, lo primero que ocurre es que se rompe el periósteo, ¿ok? Se rompe la cortical del hueso y se rompe el tejido esponjoso, el hueso esponjoso. Entonces, al romperse el periósteo, ¿verdad? Se van a romper los vasos sanguíneos y entre las primeras horas, lo primero que va a ocurrir es la formación de un hematoma o de un sangrado. Aquí vemos el periósteo que ya está roto, los huesos corticales que ya están rotos. Entonces, lo primero que tenemos aquí entre las primeras 24 horas es la formación de un hematoma, ¿verdad? Esto incluso es inmediatamente después de la formación del hematoma, ¿verdad? Muchas veces para inmovilizar nos toca poner anestesia a este punto, ¿verdad? Para amortiguar el dolor, aunque sabemos que probablemente pues, no va a tener mucho resultado, pero si ponemos anestésico, lidocaína, ¿verdad? O cualquier otro anestésico conocido, pues esto va a minorar mucho el dolor en estos pacientes. Después de 48 horas, ven ustedes que en las primeras 48 horas, el tejido que quedó o que perdió la irrigación a este punto usualmente se necrosa o se muere. Los osteocitos van a morir, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, en las primeras 48 horas, vean ustedes que a partir del periósteo y en esta zona van a comenzar a aparecer una gran cantidad de células osteoprogenitoras que son procedentes del periósteo, ¿verdad? Y que estas van a comenzar a dividirse por mitosis y a partir de estas células va a comenzar a formarse osteoblastos para empezar aquí hacia la periferia del hematoma a formar una especie de collar óseo. Obviamente que esto ya es nuevo para el cuerpo, entonces esto tiene que comenzar a formarlo desde acá afuera, ¿verdad? Entonces comienza una especie de cimentación del hueso, ¿verdad? Formando un collar óseo, ¿verdad? Donde posteriormente a la pérdida de la oxigenación que tenemos acá va a llegar nuevos vasos sanguíneos que también son procedentes del periósteo y de alguna u otra manera la pérdida de oxígeno que tenemos a esta zona va a permitir que muchas de estas células osteoprogenitoras no se conviertan en osteoblastos, sino que se conviertan en células condrógenas. Y al convertirse en células condrógenas, van a comenzar a formar después condroblastos. Y después de formar condroblastos, van a reemplazar prácticamente todo el coágulo, ¿verdad? Que estamos hablando de un proceso de 2, 3 semanas, y va a formarse algo que se llama callo óseo, ¿ok? El callo óseo al inicio es un callo suave porque está constituido básicamente por cartílago y tenemos un callo óseo, ¿verdad? Un callo suave, mejor dicho, externo, que es este que vemos acá, y tenemos un callo óseo interno a este nivel. El callo óseo externo, ¿verdad? Va a estar revestido aquí por un collar perióstico donde vamos a encontrar 3 zonas. La que se va a encontrar hacia la zona más profunda, que es aquí donde tenemos prácticamente el hueso que está en proceso de cementación, donde tenemos que habían células que habían muerto, pero llegan las células osteoprogenitoras y van a reemplazar, obviamente, con macrófagos y otras células, van a formar un hueso nuevo. ¿Ok? Luego tenemos una zona intermedia, que es esta de acá, que usualmente va a estar constituida por cartílago y que posteriormente se va a calcificar y en alguna otra manera, pues va a poder formar también tejido óseo. Y luego tenemos una capa aquí más externa, que sería la capa de células osteogénicas, que es la que va a permitir que continúe proliferando los osteoblastos y la formación de hueso a este nivel. Entonces, estas serían las capas o las zonas, ¿verdad? De los collares o del callo externo. Y aquí a este nivel el callo interno, que básicamente es el hematoma que se reemplazó por un tejido de aspecto fibrocartilaginoso, que obviamente, ¿verdad? Va a estar constituido por primero condrocitos fibrosados y que posteriormente estos van a ser reemplazados por hueso, ¿verdad? Y luego vean ustedes de que viene el proceso de la formación de un callo duro, donde primero existe lo que es la formación de un hueso primario, que ya sabemos que el hueso
primario es básicamente un hueso inmaduro, ¿no? Que este hueso primario puede formarse por osificación intramembranosa, así como por osificación endocondral, ¿verdad? Debido a que primero había cartílago fibroso y posteriormente esto se va a reemplazar, ¿no? Y luego hacia la periferia, ¿verdad? Tenemos también la formación del callo duro, que sería la placa cortical, y que posteriormente todo esto se va a reabsorber para formar el proceso de la remodelación del hueso, en el cual los osteoclastos van a encargarse de retirar los fragmentos de hueso que no sean necesarios, ¿verdad? Y de permitir el proceso de remodelación para que ya pueda darse la función normal, casi normal del hueso, ¿verdad? Recordad de que esta zona, pues, ya va a tener un callo, ¿verdad? Aunque ya tengamos hueso maduro, pues siempre va a existir un callo, ¿verdad? Que va a ser constituido básicamente por hueso maduro, y pues aquí vemos las características desde el punto de vista estructural, ¿no? Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy y, espero de que haya quedado claro y pues estamos pendientes de enviarle la clase del sistema nervioso. Hasta luego.